Daf Lamed Vav. Comenzamos a muda anterior, últimas 3 líneas. Esa masoría importante en todo Shas que inicia ahora sobre Ta'am Keikar, sobre asuntos de Isur Beter, de alimentos prohibidos, cuando un alimento absorbe de otro, etc. Todos esos detalles que constan en Yoreh de A, principalmente Tzadik Het. Y esa suyata repetida casi idénticamente aquí en Nazir 2 Dapim y también en Pesachim Daf Mem Dalet, ante Daf Mem Vav. Amar Bi'abu Amar Bi'Yohanan Kol Sunei Shebatorah En Eter Mishael Eisur Juz Meisure Nazir. En todas las prohibiciones que sean alimentos prohibidos de la Torah, precisa tener una medida mínima para tener un castigo de Malkut. A medida de alimentos prohibidos es Kazait. Y si tiene menos de Kazait, es Hatzi Shiur, que sabemos, el propio Rabbi Yohanan faló en Yomá, Ayin Het, al inicio del Perek Shemini de Yomá, Hatzi Shiur asume la Torah. Y así alajá, no como aquí que discutía con él. Que dice, asume la Torah comer menos, y la dabka Hatzi. Y claro que afilo un grama, una grama, 1% también es prohibido. Mina Torah, so que Malkut precisa tener Kazai. Ahora dice, encontramos una excepción que tener Malkut con menos de Kazai de Isur, si junta con él una parte de Heter, de alimento permitido para completar a medida, o Kazai. Eso es Nazir. Encontramos en Nazir que a medida estudiamos ya en esta Mishnah Kazait, tanto de viña como de uva hay Kazait. Y si él tiene medio Kazait de viño y un pan medio Kazait mergulhó en el viño, y ahora come ese pan, entre los dos tienen Kazait, ahí falamos que tiene Malkut. Después vamos a ver una subida que aquí sí necesitamos mínimo 50%. Hatzi Kazai de Isur para tener Malkut por causa de otra mitad de Kazai de Heter. Si tiene menos de 50% de Isur, no se falta de tener ustedes. Entonces aquí hay una excepción. ¿Por qué? ¿Y de dónde aprendemos en la Sesham? Amra Torah, Mishrat. Una palabra. La Torah está escrito Bekol Mishrat Anavim לא ישתה. Mergulho, משמע, משרת, que você chore una cosa dentro de otra, un sólido dentro de un líquido. Entonces interpreta que se trata de este caso que mergulha un pan dentro del viño y con esas medidas ten Malkut. Porque la Torah faló, lo yishte, lo hace Malkut. Entonces, esa es la única excepción. Después vamos a ver por qué no aprende para toda la Torah. Zeire Amar, Af Seor, Bebal Taktiru. Encontramos más una excepción. Eter Mistael Eisur, la prohibición de la Torah, Kijol Seor, Bejol Devash, Lo Taktiru Memenu Shel Hashem. Es prohibido quemar en el altar del Bet HaMikdash fermento o mel. Para ese Isur, para tener Malkut, también precisa Kazait, quemar un Kazait de Seor. Entonces, si tiene medio Kazait de Seor, fermento, y medio Kazait de Matzah, que es permitido quemar, más Eter Misael Isur, y pasó por Loto Aktiru y Beter Malkut. ¿Y por qué también Seor? ¿De dónde aprendemos que Eter Misael Isur? Que más que Rebeliezer, de Arish Kol. Y como Rebeliezer que aprende la palabra Kol,
Entonces aquí toquí Hol Seor. Kol para acrescentar el tema Israel Isur. Y Ágil ya James Name. Entonces también James está escrito Kol, James el otro gero. Vamos a hablar que alguien que come en Pesach medio kazai de James, medio kazai de matzah, junto el tema Israel Isur, ya que está escrito Kol. En Pesachim responde que puede ser como Rabbanán, que no doresh kol, más kikol sí doresh. Kikol seor bekol de bash. Esas dos palabras aprendemos del tema Israel Sur en seor. En Jamés está escrito sokol. Más aquí da otra respuesta que también fue dada la en Pesachim. Imaginame, es verdad, también Jamés. Tenemos tres excepciones. Que el tema está en Leisur. Si son dos o tres excepciones, claro que no da para poner para toda la Torah, como también vemos en el final de Subia, Shenek que tuvo a que me la medim. Y con Shiken Shalosh. También James. ¿Y por qué no faló de James? Faló de Seor, porque en Seor tenemos más Hidush. Le apuque me Abaye de Amar, y ella actará para Home Kazai. Como ya en actará para Home Kazai. Abaye dice en Menachot que esa prohibición de quemar fermento y mel es a filo menos de Kazair, ya que no es asunto de alimentos prohibidos, es otro Isur. No precisa ser Kazair para tener un Malkut. Entonces, para él, no precisamos llegar a este Israel Isur. Medio Kazair, a filo menos de Seor que él quemó, tiene un Malkut para Valle. Por eso dice Iri, el tema está en el sur para excluir la idea de Abaye, para nos enseñar que sí precisa Kazai. Kamashvan en Aktara ve Pahol mi Kazai. Aquí se refiere, no tiene prohibición de lo Taktiru con menos de Kazai. Yati Rabdimi ve Kaamara le Hashamata. Rabdimi faló esa alajá del Biabud, del Biohanan. Aquí a punto. La subida es que no falamos de termo Israel Isur en otros Isurim. Como dicho Safot aquí en el medio, le ha llamado de Biabu, faló varias cosas aquí, más se refiere al punto de Beshar Isurim en el termo Israel Isur. Te va a intentar probar que existe eso de termo Israel Isur también en otros alimentos prohibidos. Esse de Nazir que aprendeu de Mishrat é porque o pão ficou cheio de vinho, ou também se ele comeu meio casai de uva e meio casai de pão, também vai funcionar. También medio casai de uva, medio casai de pan, o de otra cosa, o de masa, desde que come juntos. Eso que un ejemplo para explicar la palabra Mishrat, de eso se trata. Y te ve a Valle. המקפא של תרומה וישוב השמן של חולים. היום המשנה מסכת תרומות. No, perdón. מסכת תעמול יום. פרק ב' משנה ג'. מקפא es un cocido que el alimento ficó, como se dice, no grosso, no líquido, ¿cierto? ¿Se dice grosso? Espeso. Escucha que a morir a veces dice más grosso, menos grosso. Estamos, ahora se entiende de comer. Así estudiamos en Nedarim. Cuando alguien prohíbe de grisim, si mikpah de grisim es prohibido. Y ahí explica el Mefarshim que mikpah Tavshil Av. En hebraico, Av es grosso, espeso. Entonces, no importa aquí espeso o líquido, eso es el caso. Tenemos aquí un cocido de terumá, que dice cocinó frutas de terumá, puede ser trigo, y ten temperos, que no es terumá. Shum, beshemen shel julim. Alio y aceite de julín están misturados en ese cocido. Benagat abulio bemixatán.
Entonces tenemos esa mistura que es llamado medumá. Claro, porque no ten, aquí, si la comida de terumá, la mayoría de terumá, apenas son tempero de julín. Entonces, es todo como din de terumá. Y un tabul yom, que es una persona que está impura y festivila oshi, que ainda no puede comer terumá ni encostar en terumá, y si encosta impurifica mina Torah, él encostó una parte de ese alimento, pasar el kulan, pasar el tamé. Eso que ya estudiamos en Hagigá, Pesajim, o lenguaje pasar, cuando impurifica, mas no transmite más. Es el último nivel de Tumá. Porque Tabul Yom es Sheni. Pero la Torah es Sheni, como estudiamos en Sotá, ya vamos a repetir en la próxima Masej de Sotá, que una Mishnah Pedro Biakiva, 2 apim, de una subida que fala de eso, que aprendemos Sheni, de Kalvahomer, de Amaskana, como vimos en Shabbat, Yud Gimel Amud Bet, la subida de Bet Shammai Bet Hillel, desde otro que Zerot, que primero colocaron Tabul Yom. Me preguntó, Tabul Yom de Oraita, Same mi can Tabul Yom. Tira Tabul Yom de la lista porque Tabul Yom es Sheni min Torah. Entonces, si él es Sheni y toca Terumá, viró Shelishi, y ahí más, no pasa más, no transmite. En Terumá no te reví. Por eso usa el lenguaje pasar. Pasar el Kulan, que es el mismo que tal vez él encostó, no tempero, mas todo está impuro. Es una cosa só. Ahora, inverso. Mikpash el Julín Beashum Beashem en Sheterumá, si el cocido principal era alimento Julín y el tempero era de Terumá, está todo mezclado. Benagat Tabul Yom Mixatán, un Tabul Yom tocó una parte, lo pasar es la Makom Magao. Soy impurifica donde encostó. Y aquí ya la pregunta es obvia. ¿Por qué? Si vos se va a traer la mayoría que entonces todo Julín, que no impurifique nada, ¿será que él encostó en la terumá, justamente? Y sobre esto preguntamos, Makoma Gao Amay Pasul, ¿por qué donde encosta a Pasul? Y a Girsá en Pesajim, como traes aquí Tosafot, Abetile Tebalim Beruba, se anula a los Tebalim, si la mayoría es Julim. Y aquí dice Tosafot, de casa a cada taj, dimua de Rabanado de Azur. ¿Por qué pregunta así? Ahora entiende que, mismo que no tengan un de 100, a filo que minoría, terumá, solo tempero, mas no tenga esa proporción de un de 100 que a medida que se anula terumá. Entonces, medumá, ¿por qué quiere preguntar? ¿Es todo como terumá? Mas sustenta, mina, se anula hadbitre. Un con dos, que sin mayoría, como todo din de Isurim en Yavesh Beyavesh, cosas secas se anula con mayoría. Ante carne kasher, con carne taref. 2 carnes kasher y una taref se anula para mayoría. Eso se llama hadbitre batil. Terumá precisa ter 100. Eso es midrabanan. Mismo que se aprende de paso de Mikdeshon Mimenu, más de una smachta. Por tanto, Mina Torah se anuló. Por eso pregunta, ¿por qué impurifica donde encostó? Beamar, Babahama, Behamata, amo ir, besar lo que haré, Bekazai. Y allí ya fue respondido por el propio Rabbi Yohanan, ya que un zar, un Israel que come ese cocido va a tener malkut, si come kazait, ¿por qué malkut? Un zar que come terumá, tiene malkut. La verdad es más ainda, mitad de Shammai. Un zar que come terumá, si es de propósito, tiene mitad de Shammai. Y si es sin querer, ahí tiene que pagar más un homesh, lo que comió, y traer un
Tengo un Corban Hashem para traer. De cualquier forma, Malkut es cuando hicieron atrás por Malkut, va a recibir Malkut. Entonces aquí está escrito que lo que con Kazait, Mashma que comió Kazait de este cocido, pegó Kazait y comió, que tiene un poquito de terumá en proporción. Ahora maitame, y ahora queremos llegar a nuestra pregunta. ¿Por qué lo que con Kazait? La misión de Etem Israel y Sur no es porque nos consideramos que todo cocido, esa mikpa que Julín, se junta con Oisur, que es aquí a Terumá, para usar el Terumá. Y aquí ya estamos viendo, según esta pregunta, que afilo, que es minoría, falamos de Etem Israel y Sur, por en cuanto así entiendo. Tiene un poquito de Isur, que es a Terumá, mismo que la mayoría de Julín, falamos de Etem Israel y Sur. Entonces, caché, Rebio Hanan faló que en otros Isurim no se fala eso, y aquí en otros Isurim, la única excepción, él faló que es Nazir. Amarle, no, Mai Kazait, de Ika Kazait, Vigera Jera Peras. Ese lo que ve Kazait, según como explica aquí Tosafot, se trata que le comió una medida grande de peras, peras de 4 veces. Y a proporción está cocido que dentro de 4 veces tiene un kazait, que es 1/8, ¿cierto? Porque betzá son 2 kazait. En 8 kazait tiene un kazait de tempero de terumá. Entonces le comió kazait de terumá mismo. Algunos Rishonim, y así Rashi en Pesachim, explica que esta respuesta es que no precisa comer los 4 veces. Si tiene esa proporción de 1/8, entonces es como si fuese todo terumá. Así está así también aquí. Hashib que hilo kulá terumá. Y por eso en relación a Malkut, eso que faló Rebio Hanan. Ya que lo que es con Kazait, entonces consideramos todo terumá, por eso, por lo menos, posee el Makom Magao. ¿Y por qué Makom Magao so? Eso es Tosafot fala. Debe ser porque es de la banana. Ya que la mayoría es Julín, y ya falamos Hadvi Trebatil, entonces ya que es de la banana, por eso so Makom Magao. Bajirá Peraz de Oraita ahí, y esa medida, cuando tiene esa proporción de 1/8, es de Torah que vos decís que lo que, amarle, in, sí, y aji, amar peligro para el Biaza, Eliezer, Bekota, Hababli. Entonces, ¿por qué empezó la Mishnah de Daf? Membet Amud Aleph, comienza la Mishnah, Elu, Obrim, Bepesach. Kota, Hababli, Zetoma, Madi, Jomes, Edomi. De 4 alimentos que son considerados Ta'aro Bet Hames. Esos 3 que mencionamos, y Amilan Shel Hitim, Shel Sofrim, que ahí explica Gemara que eso es Hames Nukshe. Que si mistura de Hametz, él lo abrim bepesa, que lo abrim. Más lo que Rashi Tosafot, abrim min ashulchan, que no puede comer, eso es Rashi, que está diciendo, Ta'aro Bet Hames no puede comer, porque Kol Mahmes lo tojelo, Mahmes afilu mistura. Y Tosafot dice, no está hablando de no comer, está hablando de Valirae, no puede estar en casa. Obrim me abai, tiene que tirar de casa. Entonces, Kutaha Babli es un queso que tiene un poco de farina, que es Hametz, como explica Alía Gemara, como es feito. Y Rabbi Eliezer fala
que no tiene Malkut. Entonces, si es de Oraita, o menos Rabbanán para que no tiene Malkut. Si es de Oraita, ¿por qué Rabbanán discute con Rabbi Eliezer y no tiene Malkut? Porque ahora entiende que la proporción de Hametz en Kutaja Babli también es 1/8. Como dice así, Tosafot, de Sakata, de Yerbo Kazab y Peraz, de Kutaja Babli. Responde, Amale, Anale Kutaja Babli. A ver, otra quizá que trae, era más, Eter Mishtal Isur. Si vos decís por Eter Mishtal Isur, tenemos la misma pregunta. Amar peligro van a leer de Kutaja Babli, también ali vamos a hablar de Eter Mishtal Isur. La tenemos que hablar a nada, le Kutaja Babli, de Leka Kazai, Vejera Peraz. Si es por Kazai, Vejera Peraz, entendemos, Kutaja Babli tiene una proporción mucho menor de eso. Los Hametz es menos de 1/8. Entonces, ¿cómo él come eso? Y de Casarifle, si vos dices que él come Okutav todo junto, y ahí sí puede tener, si come Okutav 4 veces, va a tener un Kazai de Hametz. Tiene 1/8, más de eso ninguém come junto, come acompañado con otras cosas. Si come junto, va a tener todo ese coladab, se anula, no hay forma de comer. Y Mishtaka Shatir, lo más caja, casa de capaz. Mas si él come, como se costuma, con matzah, como fuese un queijo que coloca por encima, misturado con otros alimentos, nunca va a tener kazait de Hametz en 8 betzim, en 4 betzim. Entonces, por eso, no te malkut en Kutaja Babli para Rabbanán. Y te ve. Ahora más una pregunta. Shete metochot, ajashe trumá y ajashe julim. Tenemos dos pilones donde se mueven los temperos. Una de terumá, que si una tiene terumá y otra tiene dentro julim. Ulefan neab shete kederot, ajashe trumá, ajashe julim. Y en la frente tienen 2 panelas. Una con terumá y otra con julim. Venaflu elu lo tojelu. Pegaron esas 2 metojot que tempera para esa panela. Veo cocinero y colocó una en una. Mas no sabemos si colocó de forma correcta a terumá y a julim. O puede ser que invirtió. Entonces tenemos 2 posibilidades. Sabemos que no colocó las 2 en la misma panela. Entonces ahora, ¿cómo fica las panelas? ¿Será que las 2 son prohibidas? Porque una ya tiene terumá y ahora cayó julim en vez de una. Y otra que tiene julim, tal vez colocó tempero de terumá. Shetehem mutarot. Entonces posee que está Mishnah, aquí Baraita, que las 2 son permitidas. Puede comer un zar. Sheani Omer, Julín le toca Julín naflu, Betrumá le toca Terumá nafla. Una, aquella Julín come zar. Porque yo considero que el tempero de Julín colocaron allí. A otra de Terumá, considero que colocaron el Terumá. No porque quien colocó sabía. Tan fueron naflu, fue una cosa sin intención. O que cayó sozinha. Como más lenguaje. Entonces, ¿por qué permitimos tener 50% de probabilidades de medumá? Veis acá está Kazai de Oraita, Amaya Menashani Omer. Si aconteció de caer de forma errada, tontem mistura de terumá con julim y a proporción 1/8. Entendemos ahora. Entonces, si es de Oraita, en de Oraita no se fala, Sheani Omer, esa kulá, esa lenienza de considerar que aconteció a forma permitida, mismo que no tenemos certeza, son Nisur de Rabbanán, podemos decir, Safé de Rabbanán le kulá. Mas en Nisurin de Oraita no se fala Sheani Omer.
Y si el Kazai es de Oraita, ¿cómo falamos eso? Era Nahlete, lo más te valí de la banani. De hecho, aquí no hay pregunta por qué se trata de temperos. Tempero, a filo de teroma, es de la banana. Porque de Oraita eso, de Ganti, los Beitzar. Trigo, aceitonas y uvas, es teroma de Oraita. Entonces, ya que de la banana, falamos Shani Omer. Y Tibé, más una pregunta. La que dice Mishnah de Terumot es semejante anterior. שתי קופות, dos caixas, de hash troma y hash cholim, diferente tesein. En la frente tenía dos recipientes grandes que cabe sea, por eso se llama sein. Una de cholim y otra de teruma. Y aconteció mismo, cayó una dentro de la otra. ונפלו לו תאכלו, שניהם מותרים. שאני אומר חולין y חולין נפלו, תרומה y תרומה נפלה. La misma pregunta. ¿Por qué permitimos, שאני אומר, Isa kata kazay peras de Oraita, amay hambrena Shani Omer? Y aquí no puede responder Tebalim de Rabanan, porque no es tempero, no está escrito dos medojot, pilones para temperos. Aquí cupot, parece que puede ser trigo, que es de Oraita. Agora concluye la pregunta de la siguiente forma. Si você va a decir, para mí también caché, porque de aquí queremos preguntar, tenemos dos posibilidades. O pregunta contra Rabbi Yohanan y probar de aquí que Heter mistaref leisur, y entonces tenemos Jolín y Terumá, y por eso si Heter mistaref leisur, ¿por qué falamos Shani Omer? También caché, o por casar vejera peraz. Entonces, si es por Heter mistaref leisur, puedo explicar que donde fiche Jolín, que a mayoría es Jolín. Si a mayoría es Jolín, ahora veo Hidush que falamos en el inicio del Shur, ahí no se fala de Heter mistaref leisur. Tiene que tener por lo menos medio kazai de Isur, medio kazai de Heter. Entonces, si vos dices que existe Heter mistaref leisur en otros Isurim, no como Rabbi Yohanan, le puedo explicar esta Mishnah. Que Shani Omer, porque aquí que tema de Jolim, no tiene Heter mistaref leisur, es de Rabanan. Y la dignidad de Amarta Meshum de Ika Kazai Peraz, según vos que respondió anteriormente, y quiere explicar aquí también por esa proporción es de Oraita. Entonces, ¿por qué falamos Shani Omer? Kinefiche Jolim Mayabe. ¿Qué importa que mayoría Jolim? 1/8, mismo que ten 7 partes Jolim, y 1/8 de Teruma es de Oraita. Eso Kazai Peraz. Amarle, Anale Teruma, Besbanazet de Rabbanan. Ahora responde que esa Mishnah está escrita para la época después de la destrucción de Bet HaMikdash. Que Terumá, mismo de trigo, de Aganti y dos Beitzar, es de Oraita, es de Rabbanan. Hoy ya no tenemos más Terumá de Oraita, filo en Eretz Israel. Por eso, ya que un Isur de Rabbanan, falamos Shani Omer. Maná verdad, aquí el problema no es por Heter mistaref leisur, es por Kazai Peraz y no te encuchar contra Rabbi Yohanan.